Bienvenidos a Telón Abierto, el programa de espectáculos de la televisión pública pampeana. Hoy estamos con Jordi Pau, que nos acompaña. Hola Jordi, ¿cómo andas, estás? Anita? Bien, bien, muy bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Jordi, te voy a preguntar para que nos cuentes un poco no de tus inicios todavía con la música, sino de cómo fue tu trayecto, digamos, o qué recorrido tenés hasta llegar a la música, porque hiciste varias cosas previamente, ¿o no? Sí, bueno, este camino solista trae eso, un poco más de tiempo en mi rutina y un cambio por ahí de las prioridades, que llega de la mano con la paternidad, con la madurez, si se quiere, de lo que uno quiere hacer en su vida, digamos, además de ser productivo. Y bueno, nada, mi camino, mi trayecto en la música viene desde los 15 años como frontman en distintas bandas, pero ahora mi etapa solista va eso, emparejada de una mayor cantidad de tiempo para dedicarle y más compromiso, que no sea tan intermitente mi paso por la música. Hiciste un video hace poco, ¿no? Contanos un poquito. Bueno, hice el videoclip de una de mis primeras canciones, que se llama Lo lleno del vaso. Es una de mis primeras canciones en general de mi vida, no de este proyecto solista. Y para mí era como un souvenir primero que es una frase muy simple, que me acompaña, como decía, en algunas fechas día a día, un mantra ahí de mirar con optimismo lo que tenemos y con lo que tenemos a hacer. Entonces eso fue como el corazón de largar mi disco solista. Y fue, bueno, nada, acompañado de lo que me acompaña y me rodea realmente en mi vida diaria, que bueno, son mis hijas, los niños, las familias y bueno, y la música ahí en un entorno lindo para disfrutar. ¿Cómo fue la experiencia de grabar este video así con familia, como decís vos? Lindo, muy divertido. Fue como, nada, bastante, si bien cuando vas trabajando las distintas tomas no estás como en una juntada, la idea era que los actores de reparto fueran las familias que nos juntamos siempre, y en ese sentido fue divertido verlos a ellos desenvolverse como quieran, no había un guión ahí. Y por otro lado, sí disociar la parte donde sí tenía que generar alguna escena, algo más actoral, por así decirlo. Pero fue re divertido con ese que fue el filmmaker, ese Sosa, que es un crack, y bueno, y me acompaña también en otras producciones, así que nada, fue muy divertido y creo que es mi primer videoclip, por lo menos así con esa conciencia y con esa cuestión de que acompañe una canción tan mía. ¿Y alguna anécdota de la grabación que tengas? Anécdotas, bueno, no, con los niños había muchos planes, o sea, si no bien no había un guión, había planes de que hagan determinadas tomas y no, la guitarra la quiero yo, la maraca yo, al final se cularon un poco y bueno, y esas escenas no salieron. Tenés los bloopers del video. Tengo un montón de bloopers del video que bueno, en la vorágine de salir a mostrar el video, bueno, van quedando, pero está bueno esos restitos, e incluso cuando los chicos y las familias que fueron a filmar también filmaban con sus celulares, así que tengo un montón de esos bloopers ahí. No sé, bueno, anécdota esa, la anécdota linda es que bueno, todos cantando alrededor del fuego, eso duró bastante y fue re genuino y bueno, fue emocionante eso. Pudo estar mi vieja, que vive en Buenos Aires, que bueno, como te digo, me lo tomé como un souvenir y así fue. Qué lindo. Y vos ahora estás con una banda, estás en este momento, pero tenés otro trayecto, has tenido diferentes bandas. Sí, ahora estoy, exacto, en esto que te decía de la rutina y la música como más presente en mi rutina. Estoy con mi proyecto solista, que me presento tanto solo con la acústica y las armónicas o con la banda completa, que somos 4, bajo Iago, bata, ya lo conocen todos, bata el Gonza Rodríguez y el Nico Pérez en viola, y por otro lado estoy en el vuelo del viajero como armoniquista y guitarrista acústico. ¿Y cómo es esto de tocar? Son todos amigos sí. Todas tus bandas son todos amigos. Sí. Un poco el lema de mi, o sea, no sé, ahora pensándolo,
siempre fue mi deseo, y así me formé con una banda de amigos, porque yo no tenía intenciones de ser ni cantante, lo fui mamando en el camino, o sea, y después de cantante cara rota a aprender y a ¿viste? A tomar clases, a agarrar el instrumento, a escribir, todo eso fue, pero siempre fue como con la manada de amigos. Y bueno, después fue con los artes de disco también, con mi parte de diseño, me fui acercando al vuelo del viajero desde ese lugar. Y bueno, y después participaciones, y también creamos un vínculo que me hizo estar cómodo y decir, bueno, me lo dejo como un proyecto fijo y no tanto como invitado como era al principio. Qué lindo. Y algo que tengan, no sé, algún proyecto que tengan ahora en el corto plazo, alguna presentación que estés por hacer. Ahora tocamos con el vuelo del viajero en Estación Rock. Ya me presenté con mi proyecto solista en Estación Rock también. Y tenemos sobre el 20 de enero con el vuelo del viajero un viaje a Bahía Blanca. Tocamos allá una fechita en Bahía. Y Jordi Pau tratando de cerrar algunos acuerdos ahí, un íntimo en un lugar así gastronómico. Pero bueno, esas son las cositas por ahí que vienen. Y mientras produciendo ya lo que va a ser el después de abril, así que no, re bien. Cuando estás en el escenario, Jordi, ¿vos lográs, no sé, tipo esta conexión, ver cómo reacciona el público, por ejemplo? Sí, me gusta esa parte, me gusta... ¿Qué te provoca o qué te modifica, ¿no? En el momento de que estás presentándote? No, a mí me da mucho aliento porque siento que llega, ¿viste? Como que digo, wow, no veo caras de incomodidad y es lo que también uno genera, o sea, o como uno se planta también. Yo antes por ahí estaba muy a la espera de ese rostro que me diga como un juez, ¿viste? Claro. No está bien. Y hoy es distinto, ahí es como que aprendí a volcarme sin esperar, y lo que me devuelven son esas imágenes de gente como copada, de los niños también saltando o mirando con atención. Así que sí, eso me da mucho aliento. Y vos recién decías esto de la mirada, por ahí que buscas del que te juzga, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo trabajás, no? ¿Cómo eso en un artista en general puede llegar a perjudicarlo? ¿Cómo se trabaja o se elabora para...? Y bueno, es eso, ¿no? Como que me gusta decir esa parte de no disociarme. O sea, si bien hago muchas cosas, trato de que siempre esté en eje de no ser un personaje para esto, otro para esto. Y este personaje en sí, que es un papá que trabaja independiente, que es músico, en sí, en su generalidad, empezó a complacer menos y a complacerse más. Entonces, en ese sentido, se dio ese filtro inconscientemente ahí trabajando como persona. Ya en lo artístico no me preocupa tanto hace canciones que hablan de amor, o no sé, X cosas que antes me preocupaban, ponerle yendo a un festival. Bueno, eso de buscar pertenecer, y como te decía antes, ahora estoy como más confiado en eso, ¿no? Ya solté esa parte. Aparte, tus orígenes son no en la música, sino en general, ¿no? Porque vos te dedicaste, en principio, fuiste más deportista. Sí, ¿no? Sí, tuve mi etapa de deportista y de mi etapa full complaciente, porque sin darme cuenta en la adolescencia era un poco el mandato en casa que mamé yo, como hemos mamado culturalmente todos o muchos. Lo que rescató de eso ahora, justamente lo lleno del vaso de esa situación, es que yo viví a unos padres que, si bien tenían ese mandato, fue desde el apoyo, ¿no? Te apoyo a hacer esto. Te guío un poco como para que quieras y hacerlo también, para que lo desees, pero bueno, también fue algo lindo, ahora viéndolo en retrospectiva, haber podido frenar la pelota en el momento justo, digo yo, sí, tal cual. Y bueno, empezar a dedicarme a estas cosas que me dieron interés en ese momento y que hoy también son otras, y así. ¿Y cómo te llevó el interés por la música? Porque vos estabas en un camino muy distinto. Sí.
En una fecha de Los Piojos, presentando creo que Ritual, en el Luna Park. Yo tenía 13 años, fui con mi primo Francisco, que él tenía discos de León Gieco, de Los Caballeros de la Quema, y ahí empecé a querer identificarme con él. Él fue como un referente, entonces quería un poco identificarme con él y pertenecer a ese universo que él tenía de las camisetas de fútbol, de discos, colección de discos, púas de recitales. Bueno, me gustó ese universo, ese folclore que tenía a su alrededor, y después tenía amigos músicos en la escuela que necesitaban cantantes, que ya hacían covers, y bueno, y me prendí y vamos a hacer covers de Los Piojos también, y ahí arranqué con la voz como se pueda y con la armónica también como se pueda. Así. Sí, a encerrarme en la habitación, a tratar de descubrir. ¿Y cuándo te diste cuenta que era por ahí y dijiste, bueno, me meto de lleno en esto? Y no sé, en ese momento fue como un canal para decir, estoy encontrando otras cosas, otro hábitat, y refugiado ahí en ese canal de la música y de poder hacer un personaje arriba del escenario distinto al futbolista o el alumno de secundaria, y me divertía mucho eso, y sí, como me iba descubriendo a medida que me divertía también, como, esto lo puedo hacer, y si se me ocurre y lo hago, y qué, y así como jugando esa rebeldía que por ahí no la aplicaba en casa, en decir, no quiero ir más a entrenar, o no me manden a todo, viste, que inglés, que vos, así que bueno, nada, fue como un canal de la música, fue ese canal de buscar esa rebeldía, buscar ese límite, trascender un poquito ese límite. Vos también haces otras cosas, tenés otras actividades que en general son diferentes a lo estandarizado también. Ahora has hecho cosas, digamos, para desafiarte a vos mismo constantemente. Sí, soy bastante inquieto. Sí. Y curioso, bueno, desde muy chico dicen que así lo hacía, ¿viste? Entonces, bueno, yo cuento que cuando empecé con la música iba a entrenar desde Cañuelas a Mataderos 2 horas en colectivo solo para llegar al entrenamiento. Entrenaba y volvía. Terminé ese año en una nocturna, y bueno, en el viaje de vuelta bajaba, ensayaba, me volvía a subir a un bondi de línea, que era por La Matanza, por La Ferrer, por ahí donde ensayábamos, y volvía a Cañuelas, iba a la escuela, y ese era mi ritmo de lunes a viernes. Y bueno, nada, después cuando dejé el fútbol, fui por el diseño y trabajaba en un canal de televisión muchísimas horas. Eso hacía que la intermitencia entre la música y el laburo, los tiempos, sea así, la facu. Y bueno, nada, ahora sigo siendo un poco así, pero acortando, ¿viste? Porque siento que podé un montón. Sí. Y ahora estoy como siempre tengo 3 cositas dando vueltas. O sea, ni una sola no puedo hacer. Es como que necesito, ya formé esos pilares y ya está. La música, el diseño, y ahora la paternidad, las infancias, que en su momento fue objeto de estudio, digamos, y bueno, ahora son esos 3 pilares por donde me muevo. Bien, te vas diversificando. Sí. Y como te decía antes, tratando de ser siempre uno solo, diversificando por ahí la actividad, pero no el enfoque. El enfoque es casi siempre el mismo. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más Telón Abierto. Estamos de vuelta en Telón Abierto por la televisión pública pampeana. Seguimos con Jordi Pau. Jordi, contanos un poquito. Recién estábamos charlando un poquito en el corte de la posibilidad de armar una fecha, como me comentabas. Una fecha propia, sí. Si bien no tenemos cerrados fechas concretas, tenemos pensado hacer 2 por año que sean nuestras fechas, digamos, autogestiva, donde
se justifique ese desgaste con la ganancia o el resultado final de la fecha para sostener el proyecto. Así que bueno, eso en las fechas propias uno se encarga de todo, de guionar un poco el concepto, de la técnica, de las luces, del sonido, contratar como distintos elementos, reunirlos. Así que bueno, a veces trabajamos con productores que nos ayudan, aunque sea una fecha propia, y a veces, bueno, salimos a girar con un cachet y a los lugares, ¿no? Sí, se las rebuscan. Sí, así va siendo nuestro ritmo de estar en actividad, oscila en eso, en fechitas en bares, festivales o fechas propias, que bueno, depende de dónde se cierre el lugar, es donde se hace. Che, y hablando de esas presentaciones en bares, por ahí yo suelo preguntarles cómo proyectan el espectáculo o el show que van a dar en función del lugar en el que están. ¿Eso lo tienen en cuenta o el público que pueden llegar a tener o es más algo propio de la banda? Sí, de hecho eso fue como parte de la búsqueda de hacer mis presentaciones en banda. Porque por ahí hay lugares como en bares donde se mezcla en el horario de la comida o el bullicio, claro. Y quizá con la guitarra, cuando hago las presentaciones en acústico, no es el mejor momento. Claro. Sí está pensado como esto que estamos ahora armando, un proyectito con algo gastronómico e ir con la música, pero el paso va a ser justamente un paso es la comida y otro paso va a ser la música y así. Bien. Como para que haya un momento especial de escucha. Entonces, al ser en los bares y todo eso, surge que el material para defenderlo es mejor en formato más de banda. Y eso se tuvo en cuenta hasta la hora de producir el material. Cuando yo voy con el productor con las maquetas, hablamos de todo eso. ¿Dónde te ves? ¿Dónde sitúas tu música? ¿En un teatro? ¿En un festi? ¿En una cosita chiquita? ¿Un centro cultural? Entonces, bueno, esa fue la apuesta también, de encontrar como esa estética solista, también con banda, y apuntado a eso. Claro. Depende el formato donde lo tengas que exponer. ¿Y para armar el repertorio tenés en cuenta el tipo de público que puede llegar a acercarse a los lugares o solo el espacio? No, más que nada el espacio. Generalmente me gusta hacer temas míos. Sí. En la lista son de 10, 8 míos. Y confiar en el enganche desde ahí. Pero sí que con este año que pasó, que tuve mucho más rodaje, te da más experiencia y mayor claridad de conclusiones, por ahí sirve sumar algún cover, alguna cosa intermedia, y ahí sí va súper apuntado a que conviva con el lenguaje de mis canciones. No claro. Es que está de moda tal tema, vamos a hacerlo porque tocamos en un bar, claro. Sino que eso sí, tratamos de buscar algo que sea relativamente conocido, claro. Que se note que es un cover, pero respetando la línea de lo que vos venías exactamente, los artistas que más o menos influencian esta etapa y así. ¿Cuáles son los artistas que más han influenciado tu carrera, por ejemplo? Mi carrera en sí, bueno, como te decía... Más identificás, ¿no? Sí, en su momento, como te decía, eran Los Piojos. De ahí, desmenuzando, mamé todo lo que es los ritmos rioplatenses, porque en la etapa de Los Piojos, cuando yo tenía 13 años, etapa de tercer arco, ritual, había mucho candombe por detrás, mucha clave de eso. Eso me gustó y me influenció bastante en mi manera de componer, de crear melodías. Y después, bueno, tuve como esa etapa rolinga también, muy stone, de todas las bandas que aparecían de rock barrial o rolinga, a mí me gustaban, me movía eso. Pero después, ya cuando empecé con toda esta parte no tan intuitiva, sino más de estudio, ya me fui como inspirando más, o me empezó a llegar más Spinetta, más Fito, más Charlie, más todo ese rock nacional. Siempre fui muy de lo nacional, y aunque no lo quiera, lo acepto, el pop latino estaba en casa, digamos. Yo salía a buscar el rock, como te decía, por otro lado, pero en casa estaba eso, el pop latino, entonces también me formó eso.
melódicamente, a la hora de impostar la voz. Así que, bueno, de influencias así. Hoy en día, Lisandro Aristimuño, El Plan de la Mariposa, están influenciando un poco mi caminito. Y hoy estás con un proyecto que es bastante desafiante, pero no necesariamente es musical. ¿Querés contarnos un poquito esto en lo que te ¿Cuál de embarca todos? ahora? Oh, ¿Con las infancias? con las Sí, infancias. bueno, sí, estoy con un proyecto que se llama Somun Ritmo. Inicialmente es apuntado a las infancias, pero las infancias se nutren de adultos que se nutren. Entonces, bueno, buscamos también eso, rescatar siempre esa simpleza en realidad. No es tan, viste. Estás como, no sé, volcando un poco, uniste como dos Sí. betas, Sí, ¿no? sí. Esto de lo maestro, de la parte Waldorf, con la parte musical, la estás Exacto. transmitiendo en este momento. Sí, y se dio de esa forma porque pensé muchos formatos también. En su momento, gente que me inspira o proyectos que me inspiran son los Pimpau. Entonces, Pimpau también tiene como una parte muy de lo digital para salir de la pantalla. Sí. Es un concepto que tienen ellos, que te invitan a entrar a la pantalla para invitarte a salir. Entonces generan ese tipo de formatos, me inspiran, y bueno, ahora se dio de esa manera en Somun. Como te digo, de lo musical de mi parte es el movimiento, desde la parte de Mariano, el movimiento corporal y reconocimiento de nuestros órganos, de todo. Y bueno, la parte de relajación del yoga, que lo mezclamos ahora en la colonia con algo de teatral. Entonces un poco todos nos vamos, no es que tal parte la hace tal y así, No. Un poco la actividad es una, pero predomina lo musical, predomina el movimiento y así. Y con los adultos, bueno, poder combinar esa parte de que el adulto también tenga la posibilidad de hacer una actividad física o de yoga o también artística ahí, y que el niño no quede en un estado de entretenimiento, sino que pueda acompañar y estar también haciendo su parte en el mismo lugar, pero en otra Es acercar también a en las otro formato. infancias y también adultos, ¿no? Sí. Al arte, está más allá, obviamente, de todo lo demás. Y la idea es que esto continúe. Sí, esto sí, espero ¿Dónde, que continúe. ¿Dónde pueden encontrarlos para...? Somun Ritmo en Instagram, bueno, a mí Jordi Pau Díaz en Instagram también, donde voy compartiendo contenido de lo que vamos haciendo, y bueno, eso es estamos como llevando simpleza, que no es fácil, ¿viste? Tanto en la música también, o sea, voy por esa ahora, como menos es más, ahora es como que es la frase que más me resuena, ¿viste? Si bien ando en un montón de cosas, como te digo, soy solo una sola cosa y que pregona eso más que nada, lo simple, y en lo simple tenés para Un montón. para ser dulce. Te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras, como para ir cerrando también, si tuvieras que elegir un artista con el cual compartir escenario, de cualquier parte del mundo, vivo o muerto, ¿a quién elegirías y qué canción harías con esa persona? A ver. Ah, Bueno, no lo voy a pensar tanto, te voy a responder lo Dale. primero que seguramente después se me ocurra otro Después con me mayores pensás. argumentos. Pero hoy en día me gustaría con El Plan. Me gusta mucho El Plan. Sus canciones, sus vivencias, su historia. Siento que es una banda muy, muy coherente en la búsqueda estética y en la búsqueda también del mensaje, con las cosas que hacen también por fuera de lo musical, como festivales, disfrutar de viajar y de rodar, así que creo que ese sería como hoy en día la banda con la que disfrutaría hacer una colaboración o bueno, compartir escenario. Después, ¿qué canción? No sé, no, ahí alguna mía, ahí como está. para soñar en Sí, grande, más ¿eh? vale. Alguna no? mía. ¿Por qué no? Bueno, vamos a cerrar. Vamos, ¿Alguien a quien dale. quieras agradecerle, Jordi? No, bueno, a ustedes por la invitación y por también hacer girar el proyecto en este formato. Y bueno, a mis compañeros de banda también, que están metidos y comprometidos con esto, tanto con El Vuelo del Viajero como mi banda solista.
y a la familia Sostén, y bueno, que es testigo también de todo este boceto que vamos armando. Bueno, nosotros te agradecemos mucho a vos por habernos acompañado, a ustedes por habernos mirado y los esperamos en el próximo programa de Telón Abierto por la Televisión Pública Pampeana.